días, oyentes de Radio Mirador. Una tarde más seguimos con nuestra sesión de cultura. Recordamos que el día anterior hablamos sobre el buzón de correos más antiguo de España que se encuentra en nuestra localidad, Mallorca. Hoy tenemos con nosotros a Lidia Casado, filóloga hispánica. Le damos a ella el turno. Buenas tardes, Mara, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Yo hoy quería traeros, en esta sección que tenéis tan chula de cultura, quería traeros un trocito relacionado con mi campo, relacionado con la literatura griega, con la cultura griega. Aprovechando también, ya que es un tema tan extensísimo, quería acercarlo un poco aprovechando el pueblo en el que estamos, el país en el que estamos y aprovechando precisamente que el toro, un animal como el toro, es y ha sido un ícono tan importante en nuestro país, quería relacionarlo con toda la mitología griega, toda la cultura griega y ver qué tratamiento ha tenido ya en la Grecia antigua y si realmente ese tipo de tratamiento, esa cultura ha llegado hasta nuestros días, ha pervivido hasta nuestros días y si podríamos relacionarla o no con lo que es actualmente la práctica de la tauromaquia. Para situarnos espacialmente, nos situamos en Grecia, ¿no? Todo el mundo debería saber dónde está Grecia. Y cronológicamente, temporalmente, tenemos que remontarnos a hace miles de años. Estamos hablando de que el periodo micénico, estamos hablando aproximadamente en torno al siglo V a.C., ya encontrábamos frescos, encontrábamos pinturas relacionadas concretamente en la isla de Creta, en Grecia, con la taurocatapsia. Y diréis, ¿qué es la taurocatapsia? La taurocatapsia era una práctica que se realizaba, se cree que tanto por hombres como por mujeres, y en la que se demostraba la agilidad, la destreza, la valentía también de los, en este caso eran denominados deportistas, eran acróbatas, que realizaban saltos, acrobacias encima comúnmente de un toro de lidia. Un toro grande, como los que nos podemos encontrar hoy en día en los festejos taurinos. ¿Qué pasaba cuando terminaba la demostración de esta agilidad, de esta valentía, de esta fuerza también? Lo que se solía hacer a continuación era sacrificar al animal. Se le solía cortar la cabeza. ¿Y para qué se hacía esto? Para ofrecérselo, para dárselo como ofrenda al dios en cuestión, al dios por el que se estuviera celebrando esa fiesta. Entonces, lo que tenemos aquí ya es un elemento muy importante que va ligado a este tipo de prácticas y es un elemento religioso. Es ese carácter religioso de culto que se le asociaba o que se asociaba con este animal, con el toro. Y también por qué se asociaba o por qué se les quería ofrecer a los dioses un toro, ¿no? Entre otros muchos animales o muchas otras prácticas. ¿Por qué los griegos creían que los dioses querían un toro? Pues porque al toro siempre se le ha asociado con la fecundidad, la virilidad, la fuerza, la valentía, todos estos factores que son propios incluso de los dioses masculinos y también femeninos. Habiendo introducido un poco el tema, voy a pasar a comentar algún mito al que no podemos dejar de lado.
relacionado con el toro. Y el primero al que quiero hacer referencia, que seguro que muchos conocen, es el mito del Minotauro. El mito del Minotauro, bueno, comienza con la figura de un rey, el rey Minos, el rey de Creta, que pide ayuda a Poseidón para afianzarse en su trono. Poseidón le brinda su ayuda, pero le dice que tiene que sacrificar a un toro blanco que emergerá del mar, que él hará emerger del mar. Cuando el rey Minos ve al toro blanco, está su belleza, su grandiosidad, que no quiere sacrificarlo, se lo quiere quedar su ganadería como semental y dice: yo engaño al dios, sacrifico otro toro mediocre común que tenga por ahí, le engaño y me quedo con el toro blanco. ¿Qué pasó? Mala idea intentar engañar al dios Poseidón, porque lógicamente se dio cuenta y montó en cólera, y aquí comienza una serie de catastróficas desdichas para este rey. La primera de todas fue que Poseidón hizo que su mujer, la mujer del rey Minos, Pasífae, se enamorara perdidamente del toro e incluso que tuviera relaciones sexuales con él. De las relaciones sexuales, ¿qué pasó? Que nació el Minotauro, el famoso Minotauro, que es un hombre, la figura o el cuerpo de un ser humano con cabeza de toro. Que realmente, esto no sé si lo saben nuestros oyentes, pero todo el mundo conoce el Minotauro, pero no sé si sabéis que se llamaba Asterión. Todo el mundo lo conoce como el Minotauro, pero bueno, tenía ese nombre. ¿Qué pasó? Que el Minotauro fue creciendo y empezó a devorar carne humana. Era algo devastador, y el rey Minos ordenó a su arquitecto real que construyera un laberinto para poder encerrar ahí al Minotauro. Dédalo, el arquitecto real, así lo hizo, comenzó a construir el laberinto, pero entre que lo construía y no, el caso es que el rey Minos entró en guerra con Atenas, a la que conquistó, y como pago, como castigo a esta ciudad, a la ciudad ateniense, ordenó que todos los años se debían entregar 7 muchachos y 7 muchachas, ¿no? 14 jóvenes, que sirvieran como alimento al Minotauro. Los atenienses estaban desolados porque cada año 14 jóvenes tenían que morir para que se los comiera el Minotauro. Aquí es cuando aparece la figura del príncipe ateniense Teseo. Es un príncipe que, no podemos entrar tampoco en muchos detalles, pero logró vencer al Minotauro. Con lo cual, desentrañando este mito, podemos recoger que el Minotauro, Asterión, es un monstruo, pero también es una víctima. Es un monstruo que devora personas, pero también es una víctima porque al final los actos, él sale perjudicado a causa de los actos que llevan a cabo los hombres, y que esos actos son los que desatan la furia de los dioses. Y bueno, este mito también va a servir, como muchos otros, a la creación posterior de artistas posteriores de pinturas, esculturas, relatos, que ya hacen de este mito un relato inmortal. Otro mito relacionado con el anterior es el del toro de Creta. El mismo toro que el dios Poseidón hizo surgir de las aguas del mar. Ahí quedó con el rey Minos. El caso es que el toro también se comenzó a convertir en un monstruo devastador que tenía aterrada a toda la población. Y a este toro el que lo consiguió vencer fue Hércules. También por motivos o por detalles en los que no podemos pararnos, finalmente es puesto otra vez en libertad el toro, y finalmente quien lo destruye vuelve a ser una vez más Teseo. Vuelve a ser una vez más, aquí tenemos al mismo príncipe valeroso. Y bueno, como una última referencia a estos mitos, tenemos que hacer también a la del mito de Zeus y Europa. Europa era una joven fenicia muy bella, de la que Zeus
el dios se enamoró y para engañarla, para engatusarla, se convirtió en un hermoso toro blanco. La raptó, la llevó hasta la isla de Creta y allí, bueno, tuvieron hijos, la convirtió en la reina de Creta, etcétera, etcétera. Una vez más tenemos la misma figura de un toro grande, poderoso, bello y también un mismo espacio que es la isla de Creta. Toda esta cultura que giraba en torno al toro, y tenemos otras referencias, Platón nos cuenta también el sacrificio de toros por los reyes de la Atlántida. En otras obras como la Ilíada también aparecen sacrificios a toros, en muchas ocasiones. Entonces tenemos muchas referencias. Indudablemente esto no podemos decir que no esté relacionado o que no hayamos, nuestra cultura, nuestra sociedad no haya bebido de esas prácticas que se realizaban entonces. Si bien es verdad que esas prácticas tenían carácter religioso y a partir de Roma, a partir del Imperio Romano, los sacrificios a toros empiezan a tener ya más un carácter lúdico. Pero indudablemente toda la civilización, vamos a poner tanto griega como latina, tomó referencias de estas prácticas y supongo que habrán evolucionado hasta lo que más o menos conocemos hoy en día. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención, no quiero extenderme más y no quiero aburriros más con el tema, espero que más o menos haya sido de vuestro interés y muchas gracias por dejarme participar. Gracias a ti, Lidia. Nos despedimos, espectadores. Hoy termina nuestra sesión de cultura. Mañana en Radio Mirador volveremos.